Hola, esta es la tercera y última parte de la lectura de este libro, Los próximos 100 años, de George Friedman. El título de este último capítulo se llama Estados Unidos y México por la disputa del centro global. El autor plantea dos vertientes del por qué México a finales de siglo se convertirá en una potencia global. Primero, existe un factor importante que impulsa el crecimiento de México: el crimen organizado y el narcotráfico. En el caso del narcotráfico, la venta de drogas a precios sumamente elevados a consumidores estadounidenses genera grandes reservas de dinero disponibles para su inversión en México. La cantidad es tan grande que debe invertirse, por lo que complejas operaciones de lavado de dinero persiguen la asignación legal de los fondos. México cada vez produce mayor cantidad de drogas ilícitas, de las cuales su mercado principal es nuestro vecino del norte, generando grandes sumas de ganancias que provienen de Estados Unidos y llegan a México vía los cárteles de la droga. Debido a la enorme corrupción que impera en nuestro país, el crimen organizado lava el dinero con la protección del gobierno. El problema de este proceso es que resulta políticamente desestabilizador. Como las autoridades son cómplices de él y los tribunales y la policía son ineficaces, la situación produce inestabilidad. Este suceso propiciará un terrible periodo desestabilizador que desafiará la capacidad del Estado para controlar a los cárteles, y México enfrentará graves crisis internas. A largo plazo, México sorteará sus crisis y se beneficiará de la gran afluencia de dinero procedente de Estados Unidos. La segunda generación de narcotraficantes heredará una reserva de dinero completamente legítima, y la tercera generación nacerá aristócrata. Este periodo terrorífico de inestabilidad que menciona el autor lo estamos padeciendo actualmente. La pregunta es, ¿será que por estas supuestas ganancias a futuro que dejará el crimen organizado es que nuestro gobierno no hace nada por combatirlo? La segunda hipótesis en la que el autor basa su predicción de que México será potencia global a finales del siglo XXI son precisamente los inmigrantes, otro hecho que en la actualidad estamos sufriendo. Ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos con visas temporales otorgadas décadas atrás serán obligados a volver a México. Aumentará la presión de devolver a México a los inmigrantes temporales, aun si vivieron 50 años en Estados Unidos y sus hijos y nietos nacieran ahí. Ese país empezará a forzar a residentes de mucho tiempo a cruzar la frontera, agobiando a la economía mexicana con los trabajadores menos deseables que vivieron allá durante décadas. Estas acciones irritarán a la mayoría de los mexicanos, quienes ejercerán presión política para que el gobierno haga valer sus derechos. Hay quienes pedirán que se revierta la conquista estadounidense de 1848 y que los territorios sean devueltos a México. Los antimexicanos en Estados Unidos usarán la radicalización de la política de México para argumentar que ese país pretende inferir en asuntos internos estadounidenses y llamará a la mayoría de los mexicanos enemigos. Esto justificará la demanda por los extremistas estadounidenses de medidas más radicales, como la deportación de todas las personas de origen mexicano, independientemente de su ciudadanía, y la invasión de México si su gobierno se resiste. Sin embargo, este conflicto tendrá un cambio paradigmático y en décadas futuras empezarán a tener lugar manifestaciones antiestadounidenses en la Ciudad de México, así como en Los Ángeles, San Diego, Houston, San Antonio, Phoenix y otras ciudades de la zona fronteriza, las cuales se habrán vuelto predominantemente mexicanas. A pesar de las actuales políticas migratorias, para 2060, varios estados de la zona fronteriza de Estados Unidos con México estará poblada en su mayoría por mexicanos. El enorme cambio demográfico en la zona fronteriza será imposible de revertir. El predominio básico de los mexicanos, ciudadanos estadounidenses o no, será permanente. Las partes de México ocupadas por Estados Unidos en la década de 1840 volverán a ser mexicanas, cultural, social y en muchos sentidos políticamente. Gran número de senadores y representantes de origen mexicano serán elegidos para desempeñarse en Washington. El proceso político regional empezará a reflejar una nueva realidad.
surgirá un partido mexicano, el cual enviará representantes a Washington. Ante estos cambios geopolíticos, México emergerá como gran potencia económica global. En 2080 se contará firmemente entre las 10 primeras economías del mundo, con una población de más de 100 millones de habitantes. Será una potencia respetable en todas partes, menos en la frontera sur estadounidense. Este libro fue publicado en el 2009 y me parece muy interesante estos dos temas que aborda el autor y que tristemente los estamos viviendo y padeciendo en México: el narcotráfico, el crimen organizado y la situación de los inmigrantes. Muchas gracias por escuchar esta lectura. Si te gustó, no te olvides de darle like, seguirme en Facebook y suscribirte a mi canal. Y agradezco mucho a los que me escuchan en mi país, pero además en Chile, Colombia, Estados Unidos y España. Muchas gracias por seguirme.